Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con nuestros estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy vamos a dar inicio a la epístola de San Pablo a los Efesios. Vamos a empezar con el capítulo número 1 y va a ser el estudio número 1 de la carta a los Efesios. Vamos a dar lectura y entrar así en la exposición de la palabra, para que podamos parafrasearlo y podamos entenderlo. Vamos a empezar. Capítulo 1, verso 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí Pablo está presentándose en esa carta que manda dirigida a la iglesia, a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Dice, y ahí lo dice bien claro, por la voluntad de Dios. No porque solito se hizo apóstol como hoy en día. No porque fue constituido apóstol por hombres. No, sino que por la voluntad de Dios. Así como cuando Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fue Cristo quien los constituyó. O sea, los nombró. Y esos son los siervos que Dios usa para su gloria y para su obra. Y aquí Pablo se está presentando para que no haya duda de su apostolado. Y dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no voluntad de hombre. Y luego dice, ¿a quién va dirigida esta carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, a los cristianos que están en Éfeso. O sea, va directamente a los que están en Éfeso. Vamos a ver. Y dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, le está dando una bendición. Y luego sigue diciendo, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, hermanos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, vamos a meditar en esto que hemos leído. Primeramente empieza bendiciendo a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Claro que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque desde el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, desde ese momento nosotros dejamos de ser del militar en lo natural. No dejamos de ser naturales porque somos humanos, estamos aquí, pero ya nuestra naturaleza ya no es la misma. Ya no, el alma ya no se goza con la naturaleza carnal, sino venimos a ser de una naturaleza espiritual y venimos a estar por arriba de lo natural. O sea, venimos a ser sobrenaturales, o sea, por arriba de lo natural. Y aquí Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, en los contextos nos dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Padre, y que viviremos y reinaremos con Él 1000 años. Imagínense la grande promesa, la magnitud de la bendición que nos da el Señor al darnos vida eterna, y que vamos a vivir y a reinar. Dice que vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. Es la era del milenio, que está a punto de terminar esta era de la gracia que estamos viviendo, y entramos a la era del milenio. En la era del milenio, ahí ya baja, antes de terminar el periodo de la gracia, Jesús baja a salvar a los judíos, y luego baja a su iglesia que se llevó años antes, baja, y ahí es donde empieza el nuevo milenio, empieza el año 1, así como empezó esta dispensación en el año 1, después que cuando vino a nacer Cristo. Por eso en la escuela yo recuerdo cómo nos enseñaban en historia, ¿verdad? Cuando decían AC o DC, cuando nos enseñaban la historia de Alejandro Magno, de todo lo que es historia. Y decían AC, o sea, antes de Cristo. DC, después de Cristo. Y ahorita nosotros estamos en la dispensación DC, o sea, después de Cristo. Y ya que termine esta dispensación, va a terminar con la venida de Cristo a salvar a su pueblo, a salvar al pueblo judío, porque a eso viene. Pero para esto ya 7 años antes, unos dicen que 3 años y medio, sean 3 años y medio, sean 7 años, la escritura dice bien claro que Jesús viene para llevarse a su iglesia. Ese evento se le conoce como el arrebatamiento. Lo vamos a ver más adelante en Tesalonicenses. Ya lo vimos en Corintios. 1 Corintios 15:50, ahí lo habla. Y el contexto está en Tesalonicenses. Entonces, cuando Jesús venga a salvar a su pueblo, primero viene y se lleva a su iglesia. No a su pueblo, a su iglesia. A sus hermanos, porque aquellos que nos convertimos a Cristo venimos a tener los mismos genes que el Padre, venimos a ser hijos de Dios por la voluntad de Dios, engendrados por la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces ya venimos a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros ya pertenecemos al reino celestial y no al reino carnal que está aquí en Satanás, que es reino espiritual pero de maldad. Por eso Pablo decía que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es el diablo y sus demonios, que fueron lanzados acá a la tierra. Entonces Jesús viene pronto a levantar a su iglesia.
Y aquí Pablo estaba diciéndoles a los de la iglesia de Éfeso, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera formado, Dios ya te tenía a ti en sus planes para que vinieras a nacer en este mundo. Ya te tenía en sus planes. Y luego dice que antes de la fundación del mundo ya nos había escogido para que fuésemos santos. Oiga, porque el pueblo, la descendencia de Adán y de Eva, la primera dispensación que se conoce como la dispensación de la ley, nadie pudo ser santo. Nadie. Y por eso dice, según nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos sin mancha, dice, y que fuésemos santos delante de él. Ahora, echa un vistazo, si eres cristiano, nacido del Espíritu, no cristianos carnales religiosos. Echa un vistazo y te darás cuenta qué estilo de vida tenías antes. Cómo el pecado y la maldad llenó a toda la humanidad. Eso fue lo que nos dejó de herencia Adán y Eva. Por eso dice que por un hombre entró el pecado y la muerte al mundo, y por un hombre entró la salvación al mundo. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Y cuando habla todos, se refiere a todos aquellos que nacieron de nuevo del Espíritu. Porque recordemos que Dios nos dio libre albedrío. Desde la era de la ley, ahí lo menciona. Miren, yo les he puesto la vida y la muerte, el bien y el mal. Ustedes escojan qué es lo que quieren. Ahí les dio el libre albedrío. Y en el Nuevo Testamento también a nosotros nos da el libre albedrío. Nosotros escogemos si aceptamos o no lo aceptamos. Por eso dice que Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Oiga, qué dura es esta palabra. Y el único que puede librarte de la condenación, si estás vivo y no has creído en Jesús, no has nacido de nuevo, estás bajo maldición. Y por lo tanto, necesitas, antes de morir, estar seguro que has nacido de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que nadie puede entrar al reino de Dios si no naciere del Espíritu. Ahora, aquí lo que vemos, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. Pero todos pecamos. Todos, no hay uno, no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Todos a una se han corrompido. Entonces, cuando llega Cristo a nosotros, es cuando empezamos nosotros a hacer lo que Dios tenía en mente que hiciéramos. Una de las cosas, lo que acabo de leer aquí, para que fuésemos santos. Tú no puedes ser santo si no es por obra del Espíritu Santo. Santo es una persona que es apartada del mundo de maldad para el bien, para el servicio de Dios, para el bien. Cuando estamos para el servicio de Dios, somos los santos de Dios. Y Él dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fue en Él, o sea en Cristo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice que nos escogió en amor. ¿Por qué? Porque Dios ama a su creación. Pero desde el momento que Él manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, desde ese momento no ama a los pecadores. Es una mentira que muchas veces la gente predica en religiones y no, pues que Dios te ama y por eso te trajo aquí y que acepta a Cristo porque Dios te ama. No. Si es que llegan a ir ahí es por la misericordia de Dios para que se le predique, porque no va a haber una persona que diga que nunca le predicaron la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que Él no iba a venir a levantar a su iglesia hasta que fuese predicado el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, y entonces sería el fin. Pero no el fin del mundo, sino el fin de el periodo de la gracia. El fin del periodo de la gracia. El fin del mundo, déjenme y les explico, también sería el fin del mundo, pero los que están viviendo en ese tiempo, la gente que no aceptó a Cristo, son gente del mundo. Y allí en ese tiempo van a morir y pues ahí termina, ahí se les llega el fin a ese mundo. Pero de ahí van a seguir reproduciéndose cuando llegue el año 1 en la dispensación del milenio. Así como sucedió cuando terminó el periodo de la ley y luego vino Jesús y empezó el periodo de la gracia. Mucha gente, ¿verdad? La humanidad siguió naciendo y creciendo en el periodo de la gracia, los que venían de la ley. Y así va a suceder también cuando sea del periodo de la gracia, cuando termine, muchos van a pasar con vida al milenio. Pero la diferencia es, déjame darte esta mala noticia, que en el milenio no es para que alcances la salvación. Si tú pasaste del periodo de la gracia al periodo del milenio, desde el momento que despreciaste a Cristo y si no te arrepentiste cuando Cristo vino a salvar a los judíos, porque si Jesús vino a salvar a los judíos y tú allí no eres judío, pero te das cuenta y lo recibes, te arrepientes de todo tu corazón, Él te puede salvar. Él te puede salvar, porque Él quiere un corazón arrepentido. Entonces, los que no lo acepten, tanto del mundo como los judíos, que no lo acepten, esos van a pasar con vida si es que no mueren en la ira de Dios, porque es cuando se va a destapar la ira de Dios. Entonces, es cuando esa gente va a pasar con vida al milenio, pero no para salvación, simplemente para terminar sus años de vida que está destinado para cada uno, porque todo tiene su tiempo. Pero después de morir, van al infierno porque ya no hay quien los salve. De hecho, la muerte, quién sabe si vayan al infierno, yo creo que sí, porque en el periodo del milenio, el que va a reinar va a ser la muerte. No va a haber el diablo, va a ser encadenado por 1000 años. Y la muerte es la que los va a retener a los que mueran ahí. Ahora, la Biblia no es muy específica en cuanto si es a los que nacen en el periodo del milenio, o también incluye a los que pasan con vida del periodo de la gracia al periodo del milenio. No lo especifica bien la escritura dónde van a quedar, pero de todos modos, sea una cosa u otra, les espera el lago de fuego. Si la muerte los retiene, que no vayan al infierno, pero los retiene la muerte, a los que pasaron con vida de la gracia al milenio. Allá en Apocalipsis 20 y del versículo 10 en adelante, ahí habla cómo empiezan a ser lanzados al lago de fuego. Ahí en Apocalipsis 20:10 habla de que el diablo es lanzado al lago de fuego.
El diablo, ahí se acaba la carrera del diablo. Y luego habla también de que viene el juicio final, donde van a ser juzgados. Y dice que el mar entrega a los muertos que había en él. Y cuando habla del mar no se refiere específicamente al mar literalmente, los que murieron ahí. Porque los que murieron ahí en el mar, todos ellos, antes de Cristo, esos fueron a cárceles de oscuridad, dice la Escritura. Pero en el tiempo de Cristo, los que murieron en el mar, esos van al infierno de fuego. Entonces, cuando está hablando Apocalipsis ahí, eso no se está refiriendo exactamente al mar que entrega a sus muertos, sino se está refiriendo a toda la humanidad que fue destruida por el tiempo del diluvio. A eso se está refiriendo. Y lo habla primera de Pedro 3:18, que fue a predicarles a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Todos los que morían antes de que naciera Cristo, antes de que Cristo instituyera el infierno, todos iban a cárceles de oscuridad. Por eso, a eso se está refiriendo, que todos los que murieron en el periodo de la ley y los que murieron en el diluvio, todos ellos están en cárceles de oscuridad, no están en el mar. Entonces, cuando habla que el mar entregó los muertos que había en él, se está refiriendo a eso. Y luego dice, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. La muerte, que es el periodo de la ley, del milenio. Ese es el periodo del milenio donde los mantiene, los retiene la muerte. Por eso dice, y la muerte entregó los muertos que había en ella. Y también el infierno o el Hades, ahí lo menciona el Hades, o el infierno, también entrega los muertos que había en el infierno, para ser juzgados de acuerdo a sus obras. Bueno, entonces todo esto que me extendí para explicarles es en base a lo que estamos leyendo aquí, donde dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oiga, Dios nos había predestinado. O sea, desde antes de que naciéramos, ya nos había predestinado, ya estaban en sus planes, que nos iba a hacer hijos, nos iba a adoptar. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, fuésemos sin mancha, dice, para ser adoptados hijos suyos. Entonces, nosotros cuando nacimos aquí, nacimos en el pecado, siendo esclavos del pecado, pero nunca vivimos en santidad. Nunca fuimos santos, nunca estuvimos sin mancha, siempre estuvimos en la basura, en el muladar, como dice el salmista, que del muladar nos levantó a nosotros para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Entonces, como ya estaba predestinado para que fuéramos sin mancha y santos delante de Él, dice que fuimos ¿en quién? En Cristo Jesús, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que nos adopta el Padre. Y ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, lo he mencionado muchas veces porque tiene que ver con el punto. Esto es parafrasear el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios, donde quiera que le abras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es cristocéntrica. El centro de todo es Cristo.
Pues dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo Jesús para que fuéramos sin mancha y fuéramos santos. Pero, como te digo, analizando nuestra vida, vemos que nacimos en el pecado, nacimos y vivimos en el pecado, y por esa razón es que Cristo vino a hacernos libres del pecado y vino a darnos vida eterna, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos es violar la ley terrenal. Pecados es violar la ley espiritual, la ley celestial, la ley de Dios. Entonces, aquí dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad. Y cuando Jesús viene, dice ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versos 10, 11 y 12, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Este mundo que no le conoció, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. Cuando recibimos a Cristo, al Espíritu de Cristo, no en esa galletita que les dan las religiones, no, eso es algo simbólico, sino a Cristo lo vas a recibir en espíritu. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose en persona, cuando él andaba en persona, aquí en la tierra predicando. Y luego dice, y a los que creen en su nombre, eso es ahorita, eso es de Jesús para acá, después de que Jesús mandó que predicaran el evangelio. Y vemos un ejemplo donde mismo Jesús nos los da por medio del apóstol Tomás, que cuando resucitó el Señor el domingo, fue a verlos. Ellos estaban en el aposento alto, dice, y que estaban ahí, pero tenían temor por los judíos, por los romanos, los que habían mandado, y los judíos también, los ortodoxos, los legalistas, por los quienes ordenaron que crucificaran a Jesús. Entonces los apóstoles dice que estaban allá, puerta cerrada, y fue cuando Jesús entró. Fue el domingo en la noche cuando Jesús entró a donde estaban, y no estaba Tomás. Y ya después, cuando no dice la escritura si fue en esa misma noche después, o al otro día, o a los cuantos días de la semana, que le dijeron a Tomás que el Señor había resucitado. No dice cuándo, qué día, pero sí sabemos que fue antes del siguiente domingo, que ya le habían dicho. Y él dijo, si yo no lo veo con mis ojos, y meto mi dedo donde le clavaron, y meto mi mano donde le saquearon, yo no les creería. Eso dijo Tomás a los apóstoles. Y al siguiente domingo dice que estando igual, cerrando, con la puerta cerrada, Jesús entró y ahí miró Tomás al Señor, y el Señor a Tomás. Y Tomás dice que cuando lo miró quedó atemorizado. Y el Señor luego le dijo, ven Tomás, trae tu mano, alárgala, métela en mi costado. Dice, y mete tus dedos aquí donde me horadaron. O sea, donde le clavaron los clavos en la mano. Dice, y no seas un incrédulo, sino un creyente. Y ahí Tomás cae de rodillas, reconoce y le dijo, mi Señor y mi Dios. Y el Señor, su divina respuesta, y eso te debe de tocar a ti, eso tienes que valorarlo, cuando el mismo Señor dijo ahí a Tomás, tú porque me has visto has creído. ¿Cuántos y cuántos se les habla la palabra de Dios y la rechazan? A mí me han rechazado muchas veces, pero no a mí, sino al Señor. Rechazan la palabra del Señor que yo les llevo. Y luego me han dicho a mí personalmente, no, Pedro, nadie sabe, hombre. Nadie sabe. Nadie ha muerto y ha venido. El que se muere ya se muere y se acaba todo.
Nadie sabe eso. Son gentes ignorantes, cortas de mente. Y el Señor Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso es hasta ahorita. Yo no miré al Señor, no lo he mirado, pero creí en Él hace 33 años. Ahora el 16 de septiembre de este año 25, perdón, vamos a cumplir mi esposa y yo 33 años de convertidos. Y déjenme decirle que son los mejores años de nuestra vida. Son los años que tienes gozo, tienes paz. Porque Él dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Son los mejores años de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que todos crean en su Hijo Jesucristo, que lo reciban para que puedan adquirir la vida eterna. Por eso es que todavía estás vivo, porque Dios te está dando una oportunidad más. No porque te libraste de la muerte, porque pues tuviste mucha suerte. Porque mucha gente tiene esa mentalidad. Oh no, sanó porque le recé a la Virgen María, o porque le recé a X santo. No, déjame decirte que eso es del diablo. Tanto María como todos los demás murieron. Y aquellos que recibieron al Espíritu de Cristo están en el reino de Dios, allá arriba en el cielo. María está en el cielo, José está allá en el cielo. Aquel pecador que murió en la cruz del Calvario con Jesús también está en el cielo, porque le dijo que hoy estarías conmigo en el paraíso. Entonces, qué importante entender todo esto, hermanos, visitante que estás ahí. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la voluntad de Dios, una de las voluntades de Dios, porque la voluntad de Dios abarca muchas cosas, y esta es una de ellas. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, que Él nos permite que lleguemos a ser hijos suyos. ¿Para qué? Aquí lo dice, ¿para qué? En el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que alabes a Dios, le agradezcas a Dios, reconozcas la gracia de Dios, la magnitud de su grande amor que nos tiene. Para eso, para glorificar a Dios. Para eso es que nos escogió y nos da ese privilegio de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. O sea, nos aceptó en el amado, o sea, en Cristo. Cristo es el amado. Y allá Juan 3:16 lo dice. No, cuando Jesús fue bautizado, ahí nos dice que Él es el amado. Dice que cuando salió del agua, dice que se oyó de la voz del cielo de arriba, truenos y relámpagos, y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A Él oigan. Entonces, cuando está diciendo aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que tenemos redención, o sea, la salvación, por su sangre. Porque la Biblia dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y aquí nosotros tenemos redención porque nos dio la remisión. O sea, nos perdonó los pecados y nos dio la redención. Redención quiere decir libertad. Nos hizo libres. Dice, y nos dio el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. O sea, la gracia del Señor la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Él es el que nos hace sobreabundar su gracia en sabiduría e inteligencia. Dice la Escritura que el fruto del justo es árbol de vida y que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. ¿Por qué? Porque aquí, como está diciendo Pablo a los Efesios, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. O sea, Él es el que nos da la sabiduría y la inteligencia. Cuando ganas almas eres sabio. Cuando tomas las mejores decisiones para la gloria de Dios, eres inteligente. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga, así es como nos va a dar a conocer cuál es el misterio de su voluntad. Tú no puedes conocer cuál es la voluntad de Dios si tú no naces del Espíritu, si no has llegado a ser hijo de Dios. Porque Dios le muestra su voluntad a sus hijos. A ellos les muestra cuál es su voluntad. No les dice a los extraños. Es como un padre de familia. Un padre de familia les dice a sus hijos cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que hagan. No les va a decir a los vecinos. Así es Dios con nosotros. Desde el momento que llegamos a ser hijos de Dios, es cuando Dios nos hace ver, nos da a entender, como dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea, según su bien beneplácito. O sea que es algo que le plació a Él hacernos el bien. Eso quiere decir beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios ya se lo había propuesto en sí mismo, que fue lo que leímos acá, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en el amado, en Cristo. Esa es su voluntad. Como les digo, una de las cosas que incluyen la voluntad del Padre. Y luego sigue diciendo, de reunir, se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Oiga, en Cristo, en su Hijo, iba a reunir todas las cosas. Y se refiere en lo general, en todo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oiga, en la dispensación, o sea, en el lapso del cumplimiento de los tiempos. Ahorita estamos viviendo ya el cumplimiento de los últimos tiempos. Y se los digo para que se preparen, porque todo esto que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales, los gobiernos, las políticas, las guerras, todo eso está escrito allá en Mateo 24, del versículo 3 en adelante. Ahí habla las señales que Jesús dijo que sucederían antes de que Él viniera a levantar a su iglesia. Cuando sus apóstoles le preguntaron que querían saber cuándo sería el fin del mundo y qué señal habría de su venida. Y el fin del mundo, o sea, se les acaba la salvación, es el fin a todo el mundo desde el momento cuando Cristo viene a salvar a los judíos. Su iglesia ya se la llevó, es su cuerpo, su novia, su esposa. Así se le reconoce a la iglesia. Pero todos los demás del mundo, la única oportunidad que tienen es en la gran tribulación no aceptar la marca. O cuando Jesús venga, si alcanzas a librar la gran tribulación, cuando Jesús venga a salvar a los judíos, probablemente si tú te arrepientes, porque entonces sí, dice la Escritura que todo ojo le verá. Cuando Jesús venga a levantar a su iglesia no lo va a ver todo ojo. Dice que va a ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Dice que vamos a ser transformados así.
nuestro cuerpo carnal corruptible a cuerpo incorruptible, los que estemos vivos. Y los que estemos muertos, dice que vamos a ser, primeramente los muertos van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible, un cuerpo semejante al que tuvo Adán antes de pecar, un cuerpo semejante al que tuvo a Cristo después de resucitar, un cuerpo glorioso, con poder. Ahora, aquí sigue diciendo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, es cuando se va a cumplir todas las cosas en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia. O sea, en Cristo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice que en Él, o sea, en Cristo Jesús, también tuvimos herencia. O sea, tenemos herencia. Tuvimos, o sea, desde aquel tiempo la dio, la tuvieron aquellos y ahora la tenemos nosotros, la herencia. Porque Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos cuando le entregue todo al Padre. Dice, según el designio de su voluntad. O sea, ese es el deseo de su voluntad de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice que nosotros para ese fin nos hizo, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para todos los cristianos que estamos esperando la venida de Cristo, dice que somos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, cuando recibimos al Espíritu de Cristo, recibimos a Cristo, también en ese momento somos sellados por medio del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa. Recordemos que Jesús dijo a sus apóstoles y discípulos que era necesario que se fuera, porque si no, dice, no vendría el Consolador. Miren, vamos a leerlo, ahí está en Juan capítulo 14. Y en el verso 15, Juan 14, empezando en el verso 15, dice el Señor Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Eso les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, que lo seguían, que creyeron en Él, que lo recibieron en persona. Les dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y hoy en día te dice a ti y a mí, que allá lo dice más adelante, el que tiene mis mandamientos y los guardes es el que me ama. Ahí en el verso 21 y el 23 también, el que me ama mi palabra guardará. Y luego lo que dice allá Juan 8:31, donde dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. De modo que si permanecemos en su palabra, somos cristianos de verdad. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y la obedecemos, le estamos mostrando a Jesús que lo amamos y también al Padre, y también somos amados por el Padre, y que Jesús se va a manifestar a nosotros. Y luego nos dice, vuelve a decir el 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oiga, el que ama a Jesús, su palabra la va a guardar, y el Padre nos va a amar también, dice,
Dice, y mi Padre le amará. O sea, aquí vemos que no ama a todos. Ama solamente a quienes, el que ama a su Hijo. El que me ama, mi Padre, el que me ama, mi Padre guardará. El que ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, dice, le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y en el verso 21 también habla de que ¿quiénes son los que son amados por el Padre? Miren, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces Jesús no ama a todo el mundo. El Padre no ama a todo el mundo. Jesús ama a los que le aman. El Padre ama a los que le aman y ama también a los que aman a su Hijo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Donde dice de la promesa del Espíritu, dice, si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Oiga, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. No lo puede recibir. ¿Por qué? Es el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Cristo. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Por eso cuando nos convertimos a Cristo de verdad, desde ese momento, nosotros somos hijos de Dios. Y ya no regresamos al mundo. No es que no cometes pecado, sino que ya no vives en ese mundo de maldad. Porque ya no somos de ese mundo. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Claro que no puede recibir porque no lo cree, no ha creído a la palabra, no ha creído al Evangelio de Jesucristo, porque no le ve, dice, ni le conoce. ¿Qué decía Tomás? Que él necesitaba verlo para que creyera. Y por eso aquí les está diciendo que no, el mundo no puede ver ni le conoce, dice, ni lo ve al Espíritu de verdad. Y luego dice, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, ustedes lo conocen, mora con ustedes, con es al lado de, mora con ustedes, sí, refiriéndose a Jesús, estaba morando con ellos. Eso les estaba diciendo. Ustedes le conocen. Pues ¿cómo no iban a conocer a Jesús y ahí andaba con ellos? Y dice, porque mora con ustedes. Ustedes le conocen porque vive con ustedes. Y estará, hablando en futuro, y estará en ustedes. ¿Por qué? Porque iba a enviar al Espíritu Santo. Y luego dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Recuerden que cuando está la gente huérfana, lo adoptan, ¿verdad? Lo adoptan. Entonces, nosotros fuimos adoptados, porque nosotros estábamos huérfanos del Padre, porque el Padre nos había abandonado por el pecado y la maldad en la que vivimos, y en la que vive aún el mundo. Por eso están abandonados, están huérfanos. Bueno, son hijos de su padre el diablo, Jesús dijo, los adoptó el diablo. Pero Dios te puede hacer libre y adoptarte para que llegues a ser hijo de Dios. Dice, y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Oiga lo que dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y esa es la promesa que tenemos, la grande esperanza, que aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos nacido del Espíritu, somos aquellos que el Padre dice que va a estar en nosotros, nos va a amar y estará con nosotros para siempre.
Bueno, hermanos, sigue diciendo aquí, a fin de que seamos santos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué es que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de la promesa? ¿Por qué es que el mundo no puede ser hijo de Dios? Porque no han creído en Jesús, creen en el mono ese que les hace en la cruz, ese mono que dicen que ese es el Cristo. No, eso es blasfemia, es un ídolo. Y la persona que lo adora, que le canta, que le alaba, es un idólatra. Y los idólatras no van a tener parte en el reino de Dios. Por eso aquí dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por eso Jesús no va a venir a levantar a su pueblo hasta que se haya predicado el evangelio de la salvación a toda criatura. Porque en aquel día no va a haber una persona que diga yo no supe. No va a tener excusa. Entonces, qué importante es que nosotros oigamos la palabra de verdad. O sea, ¿cuál es la palabra de verdad? Esta, la Biblia, la Escritura. Pero si me sales como una persona que me dijo que no creía en la Escritura, ¿qué crees que le espera a esa persona que no cree en la Escritura? El infierno y el lago de fuego, la condenación. Y Dios no la va a tomar por inocente a esa persona. Y así como a ella, a ti también. Si tú crees en la Biblia, pero no le crees a la Biblia, de nada sirve. Al infierno vas a ir a dar. Por eso dice aquí, en Él también ustedes, habiendo creído la palabra de verdad, habiendo creído a la palabra, esta es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oiga, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios que se les conoce, y los 4 son uno. Los 3 primeros se les conoce como los evangelios sinópticos, que concuerdan y sacan todos los 3 en el mismo acuerdo, Mateo, Marcos y Lucas. Y ya Juan nos habla cosas más profundas, más profundas. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. Oyendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído en el evangelio. Por eso dice la Escritura, ¿cuál será el fin de todos aquellos que no obedecen al evangelio del Señor? ¿Cuál creen que va a ser el fin? El lago de fuego. ¿Y cuál es el prefin? Prefin, pues antes de que llegue el fin, el infierno de fuego. Ese es el prefin, y luego el fin, el lago de fuego. Dice, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de la promesa, es cuando nosotros recibimos el poder para poder continuar este camino que empezamos cuando Cristo llegó a mostrarnos este camino. Y es lo que está diciendo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo de la promesa dice que es las arras de nuestra herencia. Ese es el poder que Dios nos hereda. Es la promesa del Espíritu Santo. Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que verdaderamente sea consumada, adquiramos la vida eterna, la posesión adquirida. O sea, ya la adquirimos por medio de la fe, pero ahora la vamos a adquirir literalmente cuando Jesús venga. Bueno, hermanos,
Este fue el estudio número 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es el deseo de todo mi corazón que Dios les hable, que sigan adelante escuchando, porque voy a terminar. Y si se dan cuenta, he estado constantemente subiendo videos, continuando, porque quiero terminar esto. Y de menos que todos los días haya un video para que lo estudies, lo medites y puedas llegar a conocer al Señor. Porque al Señor lo vas a conocer por medio de la Escritura. Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. De modo que tú no puedes conocer a Jesús si no es por medio de las Escrituras. Que Dios los bendiga, hermanos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito a que me llamen y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.